Buenas docentes y compañeros. Mi nombre es Michelle Moscote, estudiante de Administración Turística y Hotelera, noveno semestre. Hago parte de la asignatura Presupuesto y Control, la cual es dictada por la doctora Atenaida Mengual Quintero. En el día de hoy les estaré hablando de los componentes del presupuesto general de las entidades territoriales. En la Ley 111 de 1996, en el artículo 104 al 109, nos habla específicamente en el artículo 104 que, a más tardar el 31 de diciembre de 1996, las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto a las normas previstas en la Ley Orgánica del Presupuesto. En el artículo 105 nos dice que en desarrollo del artículo 368 de la Constitución Política, los gobiernos nacionales, departamental y municipal podrán incluir apropiaciones en su presupuesto para conceder subsidios a las personas de menores ingresos, con el fin de pagar las cuentas de servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. En el artículo 106 nos habla de que los alcaldes y los consejos distritales y municipales, al elaborar y aprobar los presupuestos respectivamente, tendrán en cuenta que las apropiaciones para gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías no podrán ser superiores a las que fueron aprobadas en el presupuesto vigente o incrementadas en un porcentaje igual al índice de precios al consumidor esperado para la respectiva vigencia. En el artículo 107 nos habla de la programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución de las apropiaciones de las contralorías y personerías distritales y municipales. Estas se regirán por las disposiciones contenidas en las normas orgánicas del presupuesto de los distritos y municipios que se editen de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto o de última en ausencia de las primeras. En el artículo 108 nos habla de las contralorías y personerías distritales y municipales, que tendrán la autonomía para presupuestal señalada en la Ley Orgánica del Presupuesto. En el artículo 109, las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas del presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, las normas constitucionales y las condiciones de cada entidad territorial. Mientras se expiden estas normas, se aplicará la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente. Composición del presupuesto en las entidades territoriales. Primero, presupuesto de ingresos y recursos de capital, ingresos corrientes, recursos de capital, ingresos de la EPP. Segundo, presupuesto de gastos, apropiaciones, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión. Tercero, presupuesto de ingresos y gastos CGR, ingresos y gastos. Cuarto, disposiciones generales, corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expide. Componentes del presupuesto general de la entidad territorial y etapas del proceso de presupuestación. El presupuesto general de la entidad territorial está constituido por el presupuesto de ingresos y recursos de capital. Este precisa la fuente de los mismos, especialmente aquellos que tienen características de destinación específica, y el presupuesto de gastos. Clasificación de los ingresos corrientes. Ingresos corrientes tributarios y no tributarios. Los tributarios son impuestos directos e impuestos indirectos. Los no tributarios son las tasas y derechos, las multas, las ventas de bienes y servicios, contribuciones, rentas contractuales y las transferencias. Aspectos generales del sistema presupuestal. Gastos. El proyecto de presupuesto se debe exponer a la corporación respectiva, ya sea la Asamblea Departamental o Consejo Municipal. Este clasifica en secciones presupuestales que distinguen gastos de funcionamiento, servicios de la deuda pública e inversión. Los gastos a incluir en el proyecto de presupuesto se definen con base en los anteproyectos presentados por los distintos sectores y deben tener en cuenta la justificación de los ingresos y gastos, así como las bases legales y de cálculo. Contempla las apropiaciones para atender gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y los gastos de inversión. Los principios presupuestales son preceptos generales que sirven de orientación para la formulación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Principios presupuestales. Son principios presupuestales la planificación, la unidad de caja, la inembargabilidad,
la anualidad, la programación integral, la coherencia microeconómica, la universalidad, la especialización, la sostenibilidad y la estabilidad. Ciclo presupuestal. Programación del proyecto de presupuesto. Presentación del proyecto. Estudio en el consejo o asamblea. Aprobación o no aprobación. Puede que haya también una objeción. Si se es aprobado, entonces hay una liquidación del presupuesto. Luego hay una ejecución del presupuesto y seguidamente hay un seguimiento y evaluación del presupuesto. En el presupuesto de inversión se indicarán los proyectos que constituyen el plan operativo anual de inversión. En los gastos del sector educación se deben observar las determinaciones que tienen las asignaciones de recursos de SGP. Los gastos de funcionamiento estarán agrupados en gastos generales, gastos de servicios personales para funcionarios de nivel central y sus correspondientes aportes patronales. Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y Social, COMPES o COTPES. Su naturaleza es un órgano consultivo encargado de apoyar al alcalde o gobernador en la adopción de decisiones en cuanto a la política económica y social del gobierno territorial. Algunas de sus funciones presupuestales son conceptuar sobre el plan operativo anual de inversiones, conceptuar sobre el proyecto de determinación de la cuantía de los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden municipal o departamental que sean de su propiedad, que harán parte de los recursos de capital del presupuesto, fijar la fecha para su consignación en la tesorería y asignar el porcentaje determinado por el consejo o asamblea al establecimiento público que haya generado dicho excedente. Conceptuar sobre el proyecto de determinación de cuantía de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales municipales o departamentales, no societarias que harán parte de los recursos del capital de presupuesto y distribuye dichos excedentes. Impartir las instrucciones a las representantes del municipio o departamento y sus entidades. Presentación del proyecto del presupuesto. La Secretaría de Hacienda, en coordinación con la dependencia de planeación o quien haga sus veces en la entidad territorial, elabora el proyecto de presupuesto de gastos ajustados según la ejecución anual y lo somete a consideración de la respectiva corporación pública para su aprobación y para que a la vez pueda ser incluido dentro del plan financiero y el plan operativo anual de inversiones que la entidad territorial presenta ante el CONFIS territorial o quien haga sus veces. La ejecución tiene dos etapas previas. La primera, que es la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, CDP, y la segunda, que es la definitiva con la expedición del RP. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad previos expedidos por el responsable de presupuesto o por el funcionario que haga sus veces y que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Programa Anual de Caja, PAC. El Programa Anual de Caja es un instrumento de manejo financiero de ejecución presupuestal que contiene por meses la totalidad de los ingresos que se esperan recaudar discriminados por fuentes y en el que se precisan los de destinación específica y la totalidad de los pagos que se estiman efectuar. Estos últimos clasificados como mínimo en funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. El PAC de los recursos del Sistema General de Participaciones de Educación deberá reflejar el valor mensual de los giros efectuados por la Nación para la vigencia e igualmente los recursos correspondientes a los aportes patronales del personal administrativo y docentes con y sin situación de fondos. Presupuesto de ingresos, fuentes y usos del sector educativo. La principal fuente de recursos en todas las entidades territoriales corresponde a la participación para educación del Sistema General de Participaciones, SGP, que representa alrededor del 90% de los recursos disponibles para el sector. Para la financiación del sector educativo, cada entidad territorial deberá tener en claro cuáles son las diferentes fuentes de ingresos existentes a nivel territorial. Esto con el fin de mejorar la gestión para la consecución de recursos en beneficio de la población estudiantil y proyectar su utilización para la siguiente vigencia. Generalidades del sistema presupuestal. El sistema presupuestal es un conjunto de herramientas dirigido a organizar la información financiera en los entes públicos para optimizar la utilización de los recursos y la satisfacción de las necesidades de la población. Esto de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente. Recursos Ley 21 de 1982. Esto corresponde al aporte del 1% sobre la nómina mensual de las entidades públicas de carácter nacional y de los departamentos, distritos y municipios.
Estos recursos son recaudados por el MEN y distribuidos en las entidades territoriales, teniendo en cuenta el aumento en las tasas de cobertura de cada entidad territorial y sus esfuerzos en la aplicación de la oferta educativa. Recursos propios de las entidades territoriales SGP. De acuerdo con lo establecido en la Ley 715 de 2001, las entidades territoriales podrán destinar recursos propios al sector educativo a cargo del Estado, sin que con estos recursos se generen gastos permanentes para el SGP. Dichos recursos pueden destinarse especialmente a proyectos de inversión que permitan el mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido, la provisión de la canasta educativa, la ampliación, adecuación y mantenimiento de los establecimientos educativos, los servicios públicos y gastos del funcionamiento de los establecimientos educativos. Para terminar, les indicaré un resumen del proceso general de la elaboración del presupuesto territorial. Inicio. Bajo la dirección del alcalde o gobernador, la Secretaría de Hacienda elabora el marco fiscal de mediano plazo con el plan financiero. Este plan es aprobado por el Consejo Municipal o Departamental de Política Social COMPES o COTPES o por el Consejo de Gobierno. El plan financiero y las metas de superávit primaria del marco fiscal de mediano plazo pasan a ser aprobadas por el Consejo Municipal o Departamental de Política Fiscal. El marco fiscal de mediano plazo con el plan financiero y sus metas. Bajo la dirección del alcalde o gobernador, la Secretaría de Planeación en coordinación con la de la Hacienda elaboran el POAI. Aprobación del POAIM por parte del Consejo de Gobierno o por parte del COMPES o COTPES, según lo dispuesto en el Estatuto Territorial del Presupuesto. El Plan Operativo Anual de Inversión Municipal o Departamental, luego se remite a la Secretaría de Hacienda para ser incluido en el proyecto de presupuesto. Luego de esto, la Secretaría de Hacienda prepara las disposiciones generales